En esta mañana vamos a ir nuevamente al libro de Mateo. Te invito a que busques tu Biblia, enciende tu aparato electrónico, busca Mateo capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Mateo metódicamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy estamos en el capítulo 6, es la continuación de la semana pasada. Estamos en este momento en estos capítulos 5, 6, 7 que son el sermón del monte, la predicación más importante que Jesús predicó cuando estaba en la tierra, y estamos justo en el medio. La semana pasada en el capítulo 6 el Señor nos retó, nos desafió a que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero, sino que nos invita a que nosotros invirtamos en el reino, que pongamos nuestro tesoro en el cielo. Ahora bien, cuando Jesús dijo estas palabras y les dijo a aquellas personas que invirtieran en el reino, que pusieran su tesoro en el cielo, Él estaba hablando con personas pobres. Aquellas personas que estaban allí aquel día escuchando, casi todos ellos eran muy pobres. Y que Jesús les diga, invierte tu recurso, invierte tu dinero en el reino de Dios. Posiblemente muchos de ellos en ese momento dijeron, ¿y con qué voy a comer? ¿Y con qué voy a vestir? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Y inmediatamente que viene en ese momento, si el Señor te está invitando a algo y tú sientes que no puedes, en ese momento llegó la preocupación, llegó la ansiedad. Y por eso el Señor viene con estas palabras para ellos que vamos a leer hoy. Es la segunda parte de aquel desafío en el capítulo 6, en los versículos 19 al 24 vimos la semana pasada, y ahora vamos a ver 25 al 34. Te invito a que, si tienes tu Biblia ahí en Mateo 6, vamos a leer 25 al 34, y te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie mientras leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Señor, te pedimos que tu palabra se haga viva y nos hable en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Este tema es un tema relevante. Si el Señor Jesús estuviese hablando a nosotros el día de hoy, por medio de este mensaje, creo que es un tema que cae muy bien en el día de hoy, porque está hablando acerca de la preocupación, de la ansiedad. Resulta que en aquel tiempo existía la ansiedad, y en este tiempo también. De hecho, los estudiosos, los expertos, los investigadores que examinan la salud mental de un país, dicen que actualmente en este país que está lleno de personas de todos los trasfondos, de todos los colores, hay una terrible situación con la ansiedad. Dice que la cantidad de personas sufriendo de ansiedad, de depresión, de todas estas cosas es grandísima. Especialmente la generación joven, la generación de 18 a 25 años
está sufriendo unos niveles de ansiedad que nunca antes en la historia. 10 años atrás se calculaba que 1 de cada 10 personas sufría ansiedad. Hoy los expertos dicen que 1 de cada 4 personas sufre de ansiedad. Por eso vemos la gente con ataques de pánico, con ansiedad, con depresión. Porque estamos en una preocupación constante. Yo creo que si hiciéramos aquí una encuesta y viéramos a todos los que estamos aquí, todos nosotros de alguna manera nos ponemos ansiosos, de alguna manera nos preocupamos, de alguna manera sufrimos de ansiedad. Algunos más que otros, quizás algunos han sido diagnosticados y quizás algunos han tenido situaciones bien difíciles y depresión y todo esto relacionado con la ansiedad. Es un tema relevante verdaderamente. Y el Señor Jesús está tocando este tema con este mensaje. Ahora bien, lo que sí sabemos, lo que vemos en lo que ningún estudio dice, es que la ansiedad sea buena. Eso lo sabemos. Ningún estudio dice que es bueno para nosotros la ansiedad. Yo no he escuchado a ninguna persona que me diga, pastor, yo quisiera tener más ansiedad para sentirme mejor. No. La ansiedad no trae vida. El mismo Señor Jesús ahí en el versículo 27, ¿qué nos dijo? Dijo ahí en el 27, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir 1 sola hora al curso de su vida? Alguna traducción dice, puede añadir 1 codo a su estatura. En las palabras originales, él está refiriéndose a crecer, a la vida, a moverse adelante. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? No te sirve de nada preocuparte. No vas a lograr nada con eso, no vas a crecer más, no vas a ganarte 1 hora más de vida, no te sirve de nada. La preocupación y la ansiedad no te da vida, al revés, es lo contrario. La ansiedad nos quita vida, nos mata, acaba con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren, mis hermanos, sí es bueno que usted y yo tengamos un sentido de responsabilidad. Y que digamos, sí, yo tengo unas responsabilidades que cumplir, eso me preocupa de cierta manera. Mi sentido de responsabilidad es saludable. Pero tener una ansiedad por todo, que todo me preocupa, que no puedo tener paz, que no puedo disfrutar un compañerismo, que no puedo dormir bien, que no puedo disfrutar nada, porque todo es una preocupación. Esa parte no es saludable. Eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Por lo tanto, el Señor Jesús está lidiando hoy con este tema de la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes quisieran sufrir de ansiedad? ¿Quiénes quieren? Si yo les preguntaría, nadie quisiera. Nadie quisiera tener que lidiar con esto. De hecho, creo que cuando miramos este pasaje, podría parecer injusto que Jesús diga, no se preocupen. ¿Verdad? Eso es como cuando alguien te dice, no llores. Pero ¿cómo me vas a decir que no llores si yo estoy triste y tengo ganas de llorar? Y el Señor nos dice, no se preocupen. Se siente como si fuera un poquito injusto, en el sentido de que, pues, me estás diciendo que haga algo de lo cual yo no tengo control. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? ¿Por qué nos dice que no nos preocupemos? Primero quiero decir que el Señor Jesús no es injusto. Él es directo. Él es directo. Él no tiene pelos en la lengua. Él va directo a atacar el problema. Pero no es injusto. Él nos está invitando a no preocuparnos y nos está señalando esto porque lo que quiere es enseñarnos a nosotros a poder identificar en dónde está esa ansiedad, en dónde está esa preocupación, para que usted y yo podamos sacar esa raíz de ese problema, para que podamos ir y sacar eso de nuestras vidas, ¿verdad? Mira el versículo 25. El versículo 25, otra vez, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor
que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor Jesús comienza hablando de la vida, de la ropa. O sea, Él está hablándonos acerca de las necesidades básicas, mis hermanos. Él está hablando de cosas que son básicas que nosotros todos necesitamos. Y no solamente nosotros, ellos también. Aquellas personas, recuerda que el Señor Jesús estaba en aquel monte predicando ese sermón y estaban sus discípulos, pero habían personas allí escuchando. Y como les dije, todas estas personas que estaban allí escuchando eran personas pobres. Eran personas que se la pasaban su tiempo tratando de obtener las necesidades básicas. Tratando de obtener la comida de hoy. Eso es lo que estas personas hacían con su vida. Y quizá no es muy diferente a nosotros. Creo que muchos de nosotros nos pasamos todo el tiempo tratando de lograr tener nuestras necesidades básicas. De tener un techo, de tener una comida, de tener nuestras necesidades. Trabajamos muy duro muchas veces tratando de tener todas nuestras necesidades. Pero estamos ahí. O sea, caminamos en la orillita, en el borde. Y el día que nos enfermamos una semana, qué problemón, porque ahora esta semana no me la pagan y ahora sí que este mes no la hago. Si viene un accidente, si se me daña el carro, si me lo chocan y no tengo carro, ahora sí que problema porque no tengo cómo reemplazarlo. Y creo que estas personas se identificaban con eso. Aquellas personas estaban al borde de la pobreza, de tal manera de que una sequía, una enfermedad podría empujarlos a completa destitución. Y sin embargo el Señor Jesús les dice a ellos, ¿verdad? No se preocupen porque van a comer, porque van a vestir. ¿Cómo podemos nosotros no preocuparnos por esas cosas? Yo te voy a decir, si tú crees que Dios te va a cuidar, puedes no preocuparte. Tú puedes vivir con esta ansiedad y con esta preocupación y puedes estar todo el tiempo nervioso y preocupado si tú no crees que existe un Dios que puede cuidar de ti y tomar cuenta de todas tus necesidades. Creo que es un desafío para nosotros lo que el Señor nos va a recordar. Mira otra vez los versículos 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Quiénes eran los paganos? Cuando Jesús habla de los paganos, está hablando de todos aquellos que no creían en Jehová, Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Todas aquellas personas que eran de otras naciones, que creían en otros dioses, que adoraban imágenes y que no creían en Jehová. Él está diciendo, ellos andan desesperados buscando estas cosas. Y ahí le describe a ellos, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, si no hubiera un Dios maravilloso, Jehová de los ejércitos, si no estuviera este Dios con nosotros, que nos ama y que es bueno, entonces deberíamos estar preocupados como ellos. Pero sí hay un Dios. Por lo tanto, no tenemos que estar preocupados como ellos. Sí hay un Dios. ¿A qué viene, mis hermanos, que tengamos ansiedad? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene tanta preocupación a nosotros? ¿Por qué nos sentimos así? Yo creo que la ansiedad llega a tu vida cuando se te olvida que Dios está ahí, listo para cuidar de ti. Y se nos olvida, mis hermanos. Sí, es verdad que somos cabeciduros. Se nos olvida que Dios está ahí, todo el tiempo listo para cuidar de nosotros. Por eso el Señor Jesús le dice a ellos, por eso, miren a las aves.
Posiblemente ellos estaban en el monte, estaban sentados ahí y posiblemente habían aves en ese momento y Jesús le dijo, míralas, mira las aves que no trabajan, que no tienen graneros para guardar y el Señor las alimenta, ¿no valen ellas mucho más? Mira las flores. Cuando el Señor habla de las aves aquí, en la cultura judía las aves no valían mucho. De hecho, Lucas, cuando cuenta esta misma enseñanza, cuando Lucas escribe en su evangelio esta misma enseñanza, precisamente en capítulo 12, Lucas dice, miren a los cuervos. Entonces posiblemente la palabra que Jesús dijo fue cuervos, no aves, pero Mateo nos dice aves. Ahora, cuervos es importante porque cuando Lucas dice cuervos, está mencionando posiblemente la ave que más repugnaban los judíos, que ellos consideraban que el cuervo era una ave impura, que no valía nada. Y él está diciendo al Señor, mira, si el Padre se encarga de alimentar estas aves, ¿cuánto más no se va a encargar de ti? ¿Cuánto más no se va a encargar de ti? Y luego le dice, miren a las flores. Posiblemente alrededor de ellos estaban sentados ahí en el pasto y habían flores en aquel campo, míralas. Y ellos podían voltearse y ver aquellas flores. Yo tengo una foto de cómo más o menos son las flores de ese lugar, de esa región, ¿verdad? Y posiblemente este es el tipo de flores que ellos estaban mirando. Se llaman las anémones y también los lirios y las írises son el tipo de flor que se daba en este lugar. Por ahí hay otra foto también de otro tipo de flor que se daba en este lugar. Y para ellos esto era una cosa muy linda, porque ellos no se podían imaginar jamás tener una ropa de estos colores. Tienes que entender que en el tiempo bíblico la gente vestía de colores neutrales, colores café, colores del mismo color de que era la lana, de ese mismo color era la ropa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los colores para poder pintar eran demasiado caros. No eran accesibles, no había una industria que producía colores de pintura, entonces era una cosa demasiado extraña. Solo una persona rica, solo un rey, solo alguien que tenía demasiadas posibilidades económicas podía comprar un color para pintar una tela o una tela que ya estaba pintada. Entonces aquí hay una comparación que el Señor Jesús está diciendo, mira cómo visten estas flores. O sea, ni ellos podían vestir como estas flores, y le dice, ni tampoco Salomón podía vestir como ellas. Y otra vez le dice, ¿cuánto más? Si Dios hace esto, si Dios cuida de las flores de tal manera, cuando las flores son cosas que hoy están y mañana no están, ¿cuánto más no cuida Dios de ti? Tienes que recordar, mi hermano, mi hermana, que de toda la creación, mira que la creación es hermosa. Tú podrías examinar la creación de Dios, podrías ver lugares que te dejan sin aliento, bellezas espectaculares. Podrías examinar los animales, las plantas, las cosas que existen y son cosas tan, pero tan increíbles. Sin embargo, ninguna de esas cosas es creada a la imagen de Dios. El único que es creado a la imagen de Dios es el ser humano, eres tú. Y si Dios cuida de todo lo demás, ¿cuánto más no va a cuidar de aquel que es hecho a su imagen y su semejanza? Quizá aquí hay algunos de ustedes que son preocupones, que son de los que sufren un poco de ansiedad y tú dices, pastor, pero yo sí creo en Dios. Pastor, pero si yo creo, yo sí creo que Él es bueno, yo sí creo que Él puede cuidar de mí, yo sí confío en Dios. ¿Cómo entonces puedo no preocuparme? ¿Cómo entonces yo puedo lograr dejar a un lado esta ansiedad? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque yo sí creo. ¿Cómo puedo? Quiero que sepas que la solución no es intentarlo más. La solución no es decir, ahora sí voy a intentar no preocuparme hoy. Esa no es la solución. Porque tú no tienes la fuerza para eso. La solución no es intentarlo más, la solución no es ponerle más esfuerzo, ponerle más empeño. Esa no es la solución.
Necesitamos literalmente, mis hermanos, quitar nuestra mente de esta preocupación y ponerla en otra cosa. Eso es lo que necesitamos hacer. Quitar nuestra mente de ahí y ponerla en otro lugar. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ese es el antídoto. Escucha, este antídoto, si quieres tomarle foto a la pantalla, apúntalo por ahí, pero este es el antídoto. Para de pensar en tu situación y comienza a pensar en tu misión. Para de pensar en tu situación y comienza a pensar en tu misión. De eso se trata el versículo 33. Por eso es que el Señor Jesús nos dice estas palabras tan preciosas que han sido repetidas por tantas personas, porque son palabras poderosas. Aquí está una fórmula. Dice, ¿verdad? Busca primero. Mira el versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Cuando el Señor dice busca primero el reino de Dios, está diciendo, mira, en tu vida tú tienes muchas prioridades. Tú tienes esto es más importante, luego esto, luego esto. Pon el reino de Dios en el tope. Dios te está diciendo, pon como prioridad. No hay nada en tu vida más importante que ocuparte del reino de Dios. Si tú eres un creyente del Evangelio, si Cristo te salvó, si tú has sido rescatado, fuiste comprado, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ocúpate del reino. El Señor te dice, no pongas ninguna otra cosa primero que el reino. El problema, mis hermanos, es que nosotros queremos construir el reino de Dios a la misma vez que construimos el reino nuestro. Y quieres tener un pie en el reino del Señor y un pie en el reino tuyo. Sí, Señor, yo te quiero servir, yo creo en ti, pero déjame hacer esto porque yo necesito ahorrar para esto, yo necesito prepararme para esto, yo necesito comprar esto, yo necesito tener esto, yo necesito preparar para cuando pase esto. Y estamos ocupados en nuestro reino todo el tiempo. Pues no en balde andamos ansiosos, no en balde andamos preocupados, si todo el tiempo lo que estamos pensando es en nuestro reino. Un reino que no dura. Mire, cualquiera de nuestros reinos no va a durar más de 100 años. Esa es la gran posibilidad. Pero el reino de Dios es eterno. Hay una vida, después de que nuestra vida se acaba aquí en este lugar, en este planeta, hay una vida eterna. Y el Señor dice, enfócate en construir esa vida. Enfócate en mi reino, enfócate en expandir mi reino, porque esto es lo que va a durar. El reino tuyo se va a acabar. Sin embargo, estamos demasiado metidos y preocupados por nuestro propio reino. El Señor te está diciendo, si tú crees en mí, ocúpate de mi agenda, yo me ocupo de lo tuyo. Ocúpate de servirme a mí y yo me ocupo de lo tuyo. Mi abuelita, que en paz descanse, cuando yo tenía 7, 8 años, siendo un niño, yo todavía no me había aprendido Juan 3:16. Que todo el mundo se sabe Juan 3:16. Por lo menos la gran mayoría de la gente. Yo no me lo sabía. Sin embargo, mi abuelita me puso a que yo me aprendiera de memoria Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás será añadido. Porque, mis hermanos, Mateo 6:33 es poner en acción la oración del Padre Nuestro. Hace unos versículos atrás, en este mismo capítulo 6, Jesús les enseñó a ellos la oración del Padre Nuestro. Y Mateo 6:33 es ponerlo en acción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Primero es el reino, después Él dice, dame el pan de cada día. Eso es lo que viene por añadidura. Entonces Mateo 6:33 es poner el reino de Dios primero. Es poner en práctica esta oración que nos acaba de enseñar de el Padre Nuestro. Mis hermanos, Dios sabe lo que tú necesitas. Si regresamos al versículo 6, ¿te acuerdas del versículo 6 que leímos hace un par de semanas? Versículo
8. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 8. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Señor Jesús nos recuerda, Dios sabe, familia, iglesia, Dios sabe lo que tú necesitas. Antes que tú se lo pidas, antes de que tú te des cuenta que lo necesitas, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que necesitas hoy, Dios sabe lo que necesitas mañana. Dios lo sabe. La pregunta es si tú vas a creer que este Dios que sabe lo que tú necesitas es bueno y te ama y cuida de ti. Es un desafío que el Señor nos hace a confiar. Entonces la pregunta es esa, ¿vas a confiar que Dios te va a dar lo que tú necesitas? Dios sabe lo que tú necesitas y Dios sabe lo que tú quieres. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. El Padre nos promete lo que necesitas. Y sí es cierto que algunas veces las cosas que queremos son cosas que nos gustan, pero las cosas que necesitamos son cosas buenas. A veces las cosas que queremos son cosas que nos hacen daño, pero las cosas que necesitamos son cosas buenas. Y Dios es un Dios bueno que nos da cosas buenas. Recuerdo que un día le quité un cuchillo a mi hijo que tenía 3 años y lloró pidiéndomelo, por favor, dámelo. Y no se lo di, porque no era bueno para él. Y aquel día mi niño me miró enojado. Con unos ojos me decía, tú eres malo, papá. Tú no me das el cuchillo que te estoy pidiendo. Él lo había agarrado de la cocina y yo se lo quité. Qué malo fui. Y a veces somos injustos con Dios, porque Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Hay cosas que tú quieres y tú no puedes manejarlas. Hay cosas que tú quieres y Dios no está en su voluntad dártela. Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios quiere suplir tu necesidad de tal manera de que tú puedas tener seguridad, tranquilidad y paz de saber que no importa lo que pase hoy, no importa lo que pase mañana, mi Dios sabe mi necesidad y mi Dios cuida de mí. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no podemos controlar. Apúntate esa. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no podemos controlar. Mis hermanos, ese es el problema, que tú y yo queremos controlar. Yo quiero controlar. Yo quiero saber lo que yo tengo y quiero saber que mañana tengo y quiero saber que pasado mañana también tengo y quiero estar seguro. Yo no quiero tener duda de lo que voy a comer la semana que viene. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Yo quiero y queremos controlar. Por eso es que estamos ansiosos, porque no tenemos control. Y en el momento que viene la inseguridad, ay, Dios mío, que a lo mejor no voy a poder seguir trabajando. Ay, Dios mío, que a lo mejor va a pasar esto. Ay, que quién sabe, el presidente me va a sacar. Mire, viene la ansiedad inmediatamente, porque sentimos que perdemos el control. Ya no tengo el control. Pero te voy a dar una noticia, nunca has tenido el control. El Señor es quien tiene el control de tu vida. El Señor sabe lo que tú necesitas hoy, lo que necesitas mañana, y Él está en control. Nos toca a nosotros simplemente reconocer que a nosotros no nos toca el Señor, no nos toca el control. Creo que el Señor me ha enseñado esto en muchas áreas de mi vida. Y yo mientras oraba, Señor, ¿qué puedo yo compartir? Porque ya son tantas las veces que Dios en mi vida me ha quitado el control a mí para tomar el control Él. Son tantas las veces en mi vida en donde Dios me ha llamado a que yo construya su reino a costo de dejar mi reino. Donde el Señor me invitó a, después de yo tener una carrera, después yo completar mi universidad y tener unos planes de ser un empresario, el Señor me llama al ministerio y me dice, no te preocupes, yo voy a proveer para ti. Donde hubo momentos en el cual yo me vi en una sala de emergencia con mi hija recién nacida y mi esposa casi muriéndose, y el Señor me dice, no te preocupes, yo cuido de tu esposa. Donde hubo momentos donde el Señor nos llamaba a ir a las misiones,
Y en mitad de los años 2000, cada vez que cruzábamos la frontera y nos íbamos a México, veíamos a los carros de los narcos y la gente me decía, tú eres loco, ¿cómo te vas para allá con tus niños? El Señor me está llamando y el Señor me protegió. Han sido tantas veces que el Señor una y otra vez ha provisto mi necesidad. Mire, tan simple como un hermano que diga, pastor, yo quiero ayudarte a arreglar tu carro. Y él no sabe que yo no tenía para arreglarlo. Tan solo como que el Señor ha usado una persona que venga y me ayude a arreglar mi casa. Algo que estaba dañado, algo que no servía. Y Dios lo ha provisto por medio de alguien. Y quizás esta persona no sabía que en mi banco no había suficiente para esto. Pero mientras yo me enfoco en lo que Dios me ha llamado, el Señor ha provisto. Pero mira, entiéndeme, tú no tienes que ser un pastor. Tú solamente tienes que poner el reino de Dios y su justicia como tu prioridad. A lo que Dios te llama, a lo que Dios te está queriendo usar, dile que sí. Deja que Dios obre en tu vida, pon prioridad en tu vida. Mis hermanos, ¿tú sabes cuántas personas me dicen a mí, no puedo venir el miércoles a orar porque yo tengo que trabajar? Perdóname, no estoy apuntando a nadie, porque son 50 personas, 100 personas. Algunos verdaderamente no pueden dejar de ir a trabajar, otros tienen la opción. Pero es que muchas veces elegimos la seguridad, el control, antes que poner primero el reino de Dios y su justicia. Yo no vengo a acusar a nadie, no vengo a ofenderte. Yo vengo a decirte que existe un Dios tan maravilloso, que existe un Dios tan bueno y tan lindo, que tú puedes confiar en Él. Y que tú puedes saber que si tú te encargas de vivir para Él, Él se encarga de todo lo demás de tu vida. Mira, mi hermano, mi hermana, si el día de mañana no tenemos trabajo, Dios suplirá. Si el día de mañana no vivimos en este país, Dios suplirá. Si el día de mañana estamos en otra cosa, Dios suplirá. Dios suplirá. Él dice, no te preocupes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y quiero decirte esta última verdad. Encontramos gran libertad cuando entregamos el control a Dios. Cuando tú y yo le entregamos el control al Señor y decimos, Señor, yo no puedo controlar mi vida. Señor, yo no puedo controlar las cosas que voy a tener. Señor, yo no puedo controlar qué va a pasar con mis hijos. Señor, yo no puedo controlar qué va a pasar con este país. Señor, yo no puedo controlar qué va a pasar con mi trabajo. Señor, yo no puedo controlar qué va a pasar con mi salud. Señor, yo te lo entrego a ti. Y te entrego el control. Tú toma el control. Hay gran libertad cuando tú entregas el control al Señor. Hay gran libertad. Encárgate de buscar su reino y su justicia y el Señor se encarga del resto. Amén. Mira, cuando tratas de controlar es cuando viene la ansiedad, es cuando viene la preocupación. Como te digo, Mateo 6:33 es una fórmula preciosa, es el secreto, es el antídoto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero requiere gran fe. Requiere mucha fe creerle a Dios. Creerle que Él es bueno, creerle que Él va a hacer, que Él va a proteger, que Él va a cuidar de mí. Entonces yo te pregunto, ¿qué es aquello que tú quieres controlar? ¿Qué es aquella parte de tu vida que tú no quieres soltar? ¿Qué es eso que Dios te está diciendo? Ya no lo controles, déjame a mí. Porque si tú logras pensar qué es esa cosa que más te trae ansiedad, que más te trae preocupación, eso es lo que está ocupando prioridad en tu vida ahora mismo. Es eso lo que tienes que soltar para poner primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, Dios se encarga. Termino con esto. Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Recordemos que podemos confiar que Dios va a suplir conforme a su riqueza. Tú
¿Te imaginas cómo es la riqueza de Dios? Conforme a su riqueza, Él proveerá para nosotros. ¿Quién es el que está en control de tu vida? En esta mañana yo quiero invitarte. Hay dos maneras de responder. Aquí un momento va a haber personas listas para orar y quizás tú tienes que venir y orar al Señor. A lo mejor tienes que venir y arrodillarte a orar tú solo o venir donde uno de ellos y decir, Señor, ya no puedo controlar más este problema. No puedo controlar más esta relación. No puedo controlar más este trabajo. No puedo controlar más esta situación económica. Te lo pongo en tus manos. Hazlo tú, Señor. Y tú puedes venir donde alguien que está acá y decir, ora por mí. Yo quiero poner y soltar el control de estas cosas y dejar que Dios esté en control. Pero la otra manera de responder, es dando el paso más importante de fe, es de soltar el control de tu vida y dejar de tratar de ser bueno y dejar de tratar de ganarte el cielo, porque no te lo puedes ganar. Y decir, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he a ti puesto a un lado, reconozco, Señor, que he sido tu enemigo y te pido perdón. Y te pido que seas el rey de mi vida, que tomes el control de mi vida, que perdones mis pecados y me limpies. Y que de hoy en adelante seas el Señor de mi vida. Mire, cuando una persona declara su fe en Cristo públicamente, ustedes lo han visto en el bautismo, cuando una persona se bautiza, está diciendo, muero a mi vida vieja. Un muerto no puede controlar nada. ¿Me entiende? Eso es un símbolo de que tú estás diciendo, muero a mi vida vieja. Le doy el control al Señor. Y cuando sales de esa agua, estás diciendo, de aquí en adelante, mi Señor controla mi vida. Él es mi proveedor, Él es mi cuidador. Yo solamente me encargo de seguirlo a Él. Y si el día de hoy el Señor me manda a cantar, yo canto. Si el día de hoy el Señor me manda a ayudar a alguien, yo ayudo. Si el día de hoy el Señor me manda a orar, yo oro. Si el día de hoy el Señor me manda a hablarle a una persona, yo le hablo. Ocúpate primero del reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Mientras cantamos, tú respondes.